Muy buenas tardes, distinguida audiencia de la sección N03A. En esta ocasión hablaremos sobre el usufructo, su naturaleza jurídica, los derechos, obligaciones del usufructuario, del modo en que termina el usufructo y los elementos, características, clasificación y constitución del mismo. El grupo encargado de este tema del derecho civil está conformado por Pérez Sara, Scarlett Salazar, Rivero Jesús y mi persona, Douglas Ortiz. Muy bien, para entrar en materia, comenzaremos por citar el artículo 583 del Código Civil de Venezuela, quien define el usufructo como el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otro, del mismo modo en que lo haría el propietario. Bien, etimológicamente hablando, el usufructo procede del latín usus, que significa uso, y de fructus, que quiere decir fruto, y es el derecho de usar la cosa ajena y aprovecharse de todo su fruto sin deteriorarla. Muy bien, la naturaleza jurídica del usufructo. Para conocerla es necesario saber un poco de historia, para lo cual es necesario remontarse a la época del derecho romano, donde los derechos reales de goce se les denominaba servidumbres personales, y la expresión servidumbre era genérica y comprendía todos los derechos reales en cosas ajenas. Es decir, se dividía la servidumbre prediales y personales, y entre ellas había unas profundas diferencias. La servidumbre predial eran perpetuas para toda la vida, en cambio las personales eran temporales. Entonces las servidumbres personales podían venderse separadamente del predio en que estaban constituidas, mientras que las servidumbres prediales eran inalienables y estaban separadamente del predio al que se beneficiaban. Muy bien, luego de esto el Código francés no aceptó esta terminología. ¿Por qué? Porque están influenciados por ideas revolucionarias, y entonces quiso borrar todo recuerdo de servidumbre personal. Entonces esta palabra servidumbre se suprimió de la legislación francesa. Entonces esta designación dio a cada uno de estos derechos una designación particular, que también tenían las servidumbres personales en el derecho romano. Entonces se utilizó la palabra usufructo, uso y habitación. Ahora, nuestro código, que en esta parte se inspiró en el código francés, siguió las mismas ideas, de manera que no existía servidumbres personales, no hay, ¿cómo se dice? De manera que no existen servidumbres personales, no hay más que servidumbres prediales, y la única que lleva, la servidumbre predial es la única que lleva esta designación. Bien, o sea, en fin, en nuestra legislación venezolana, la naturaleza jurídica del usufructo parte del Código Civil venezolano, tiene sus orígenes en el derecho romano, donde las servidumbres se distinguían en personales y reales y se consideraban servidumbres personales o derechos de usufructo, uso y habitación. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Sara Pérez y le voy a hablar sobre los elementos del usufructo. En el usufructo existe un elemento subjetivo y un elemento objetivo, pues si faltan alguno o se omiten alguno de estos elementos, no se puede constituir o crear. El elemento subjetivo nos dice que el usufructo supone necesariamente dos derechos coexistentes, y en el nudo propietario y el del usufructario. En tal sentido, el elemento subjetivo de derecho real del usufructo lo constituyen las partes o las personas que intervienen en el mismo. De tal manera podemos decir que estas son el constituyente, el nudo propietario y el usufructario. El primero de ellos puede que exista o no. El constituyente es aquella persona que da origen al usufructo y que puede ser un tercer extraño, como un testador o el propio usufructario que se desprende a favor de otra persona. El nudo propietario es aquel que desprende el derecho de uso y goce de una cosa a favor de otra persona, gozando de la exposición de la cosa. El usufructario es la persona que tiene el goce y el uso de la cosa con cargo de conservarla y restituirla al nudo propietario. El elemento objetivo en el derecho real del usufructo recae siempre sobre una cosa por regla general. Solo podrán ser susceptibles de usufructo las cosas que tienen capacidad de producir reiteradamente su utilidad.
Las características del usufructo. Es un derecho de goce, pues da lugar al aprovechamiento de los frutos de la cosa, es decir, comprende su uso y goce. El usufructario adquiere las ventajas del bien y el nudo propietario goza de un derecho teórico sobre la cosa. Es un derecho de goce completo, pues a través de él se goza de todos los frutos naturales y civiles de la cosa. Es una ilimitación de derecho de dominio. Al constituirse un usufructo a favor de otra persona, el propietario ya no puede gozar ni usar la cosa con entera libertad, pues restringe las facultades del propietario en relación a la cosa que encuentra grabada con el derecho real del usufructo. Todo usufructo se encuentra sujeto a un plazo. Así pues, el usufructo constituido a favor de una persona jurídica, en conformidad al artículo 584, en el cuarto aparte, habla de que en caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando se abra el derecho del primer usufractario. Buenas tardes. En esta oportunidad yo les voy a conversar sobre la constitución del usufructo. En nuestro Código Civil nos establece en el artículo 584 la constitución del usufructo. El usufructo se constituye por la ley o por voluntad del hombre, es decir, no es necesario que exista una ley precisamente para que pueda constituirse un usufructo. Solamente con la voluntad humana ya puede, voluntad del hombre en este caso, puede constituirse un usufructo. Tenemos que, también puede constituirse sobre bienes muebles y bienes inmuebles. Ya sabemos lo que son bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son todas aquellas que se pueden mover y las inmuebles son las que no se pueden mover. Esto debe ser por tiempo fijo, pero no a perpetuidad, puramente o bajo condición. Es decir, no puede ser puramente a perpetuidad, tiene que ser bajo condición, por un tiempo fijo, pero a perpetuidad no se puede. También puede constituirse a favor de una o varias personas simultáneamente o sucesivamente, es lo que es el usufructo simultáneo y sucesivo. En el caso del disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando se abre el derecho del primer usufructuario. También tenemos que cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido para toda la vida del usufructuario. El usufructo establecido a favor de municipalidades u otras personas jurídicas no podrá exceder los 30 años, es decir, los usufructos que se constituyan para personas jurídicas no pueden exceder de los 30 años, según lo establecido en nuestro Código Civil. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre los derechos del usufructuario. Los derechos del usufructuario también se encuentran establecidos en nuestro Código Civil, desde el artículo 585 al 600 de nuestro Código Civil. Bueno, recordando que en una oportunidad, al comienzo de las actividades de esta materia, bien se nos informó que esta materia relacionada al derecho civil bienes iba a estar está buena parte de contenido en nuestro Código Civil a partir del artículo 525, si no me equivoco, en adelante. Entonces, en esta oportunidad, lo que es relacionado a los derechos de los usufructuarios está específicamente artículos 585 al 600, donde habla sobre la pertenencia de los usufructos de la cosa usufructuada, la pertenencia de los usufructos naturales principales no desprendidos, la pertenencia de los usufructos civiles, el usufructo de renta vitalicia, los derechos de servirse del usufructo, usufructo de las cosas que se deterioran, usufructo de monte tallar, y hasta los límites a los derechos del propietario. Entonces, desde los 585 al 600 podemos ver los distintos derechos que tiene el usufructuario. Muchas gracias. Obligaciones del usufructuario.
Esto está establecido en los artículos del 601 al 618 del Código Civil venezolano. En primer lugar, tenemos la obligación de conservación de las cosas usufructuadas. Este deber del usufructuario está regulado en el artículo 602 del Código Civil, el cual dispone que el usufructuario ha de cuidar de las cosas usufructuadas como un buen padre de familia. El Código Civil también aclara que el mal uso de las cosas no provoca la extinción del usufructo. Sin embargo, afirma que si el mal uso infiriera a perjuicio del propietario, este podrá reclamar la entrega de la cosa. En caso del nuevo propietario, habrá de pagar al usufructuario el producto líquido de la cosa tras la deducción de los gastos. En segundo lugar, tenemos la obligación de reparación de los gastos derivados de las reparaciones ordinarias de la cosa usufructuada. Esta obligación está regulada en el artículo 606 del Código Civil y expresa que el usufructuario estará obligado a realizar las reparaciones ordinarias, y estas hacen referencia a las reparaciones necesarias para el uso natural de la cosa y su conservación. El nuevo propietario podrá realizar por sí mismo las reparaciones ordinarias a costa del usufructuario. En tercer lugar, tenemos la obligación de advertir al propietario sobre la necesidad de reparaciones extraordinarias. A diferencia de las reparaciones ordinarias, las reparaciones extraordinarias responden al nuevo propietario. El usufructuario tiene la obligación de informar al propietario en caso de que requiera alguna reparación extraordinaria urgente. Lo anterior se escoge en el artículo 607 de nuestro Código Civil. En cuarto lugar, tenemos la obligación de abono de las cargas y las contribuciones. Corresponde al usufructuario el pago de las cargas, contribuciones anuales y los gravámenes de los frutos. Sin embargo, el pago de las contribuciones que haya sido impuesta por el capital durante el usufructo corresponde al propietario. Esto lo podemos ver reflejado en el artículo 611 del Código Civil. En quinto lugar, tenemos las obligaciones de comunicar sobre cualquier perturbación del derecho de propiedad. El usufructuario está obligado a informar al propietario cualquier acto de un tercero que pueda lesionar el derecho de propiedad, y este debe responder de los daños y perjuicios como si hubiese sido ocasionado por su culpa. Así lo regula el artículo 511 del Código Civil. En sexto lugar, tenemos las obligaciones de pagar los gastos de los pleitos sobre el usufructo. Según el artículo 614 del Código Civil, el usufructuario se ve obligado a pagar los gastos, costas y condenas que se podrían producir en caso de pleito tratando del usufructo. En séptimo lugar y por último, tenemos la obligación de entregar la cosa objeto del usufructo al nuevo propietario. El usufructuario está obligado a entregar la cosa al nuevo propietario y una vez finalizado el usufructo. Este también debe ser verificado la entrega de la cosa usufructuada y para poder cancelar lo que es la fianza. En cuanto a la extinción del usufructo, esto lo hemos establecido en los artículos del 619 al 626 de nuestro Código Civil. En primer lugar, tenemos por la muerte del usufructuario. En el caso que se produzca el fallecimiento del usufructuario, el usufructo no se transmitirá a sus herederos. Solo se podrá realizar esta transmisión si bien establecido previamente por las partes. El usufructo a favor de varias personas no se extinguirá hasta la muerte de todos los usufructuarios. En segundo lugar, tenemos por expiración de plazo. Esta terminará una vez que llegue el plazo estipulado o se cumplan las condiciones resolutorias establecidas. Si el usufructuario muere tras el cumplimiento o plazo de la condición, quedará igualmente extinguido su derecho. En tercer lugar, tenemos por la reunión del usufructo y la propiedad de una misma persona. Esta causa de extinción tiene lugar cuando el usufructuario adquiere la nuda propiedad. Se puede alcanzar la consolidación a través del pacto entre el usufructuario y el nuevo propietario. En caso del usufructuario, recibe una contraprestación de dinero. En cuarto lugar, tenemos por renuncia del usufructuario. Si se renuncia el usufructo, se produce la extinción del nuevo propietario y éste recupera las facultades del uso y el disfrute. Existen una serie de limitaciones acerca del supuesto de extinción. Esta se da si se hace la renuncia en fraude de acreedores. Se podrá pedir la rescisión. Si el usufructo está hipotecado, no se extingue la hipoteca hasta que llegue y se realice el pago. En quinto lugar, tenemos por la pérdida total de las cosas objeto del usufructo. Esta se da por la pérdida total del usufructo, que se supone no poder disponer de las facultades de uso y disfrute. Si la cosa se perdiera solo en parte,
se continuará el derecho del usufructo en la parte restante. En sexto lugar tenemos por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. Es decir, si la persona que constituyó el usufructo se pierde el derecho sobre la cosa usufructuada. Y por séptimo y último lugar sería por la prescripción. Este se rige por las reglas generales de prescripción extintiva, es decir, el plazo de 6 años para los bienes muebles y para los bienes inmuebles se fija un plazo de 30 años. Esto ha sido toda nuestra presentación acerca del usufructo. Muchas gracias por su atención.